A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. En este momento, pues, cedo los micrófonos a Juan Carlos Gieliar para que él continúe conduciendo este evento. Muchas gracias, Pedro. Ahora seguimos en la ponencia del profesor Manuel Alejandro Amado González, que se titula Antonio Nariño contra David Hume. ¿Sí? Para que ustedes lo conozcan un poco, aunque parezca así joven, ya no lo es tanto. El profe nos ha acompañado en la Facultad de Filosofía con las cátedras de lógica, ¿sí? Él es filósofo de formación, magíster y doctor, ahí donde lo ven, jovencito pero muy bien preparado. Entonces le damos la palabra al profesor y espero que esta conferencia les guste también. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias también por la asistencia. Yo estoy un poco agripado, entonces me voy a apoyar fundamentalmente del texto y de unas diapositivas que creo que no van a ocurrir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Diapositivas sí? ¿Allá? Que un momento. Bueno, para ir adelantando un poco, voy a contar muy brevemente de qué se trata esta ponencia. La idea es tratar de defender dos tesis acerca de la interpretación que tuvo en Colombia, y más que en Colombia, exactamente en la Nueva Granada, la Constitución de los Estados Unidos. La interpretación no es tanto histórica porque ya hay una buena documentación al respecto, sino más bien filosófica. De hecho, el título original de la ponencia no es tanto Antonio Nariño contra David Hume, hay mucho de eso, pero la idea es más bien Antonio Nariño versus David Hume en el contexto de la Constitución de los Estados Unidos y el debate federalismo-antifederalismo en la Nueva Granada. De hecho, es un debate muy interesante porque caracterizó ese periodo que se conoce en la historia como la Patria Boba. La Patria Boba, de hecho, empezó desde la misma independencia de Colombia, la independencia pasiva, no la agresiva, sino la independencia que nos dio Napoleón, no Simón Bolívar. Se la llama Patria Boba justamente porque nos dio la libertad a Napoleón sin derramar una sola gota de sangre en el territorio colombiano y no supimos qué hacer con tanta libertad, ¿no? Se agarraron a discutir y nunca resolvieron cómo iba a ser el gobierno colombiano hasta que el rey volvió a España, mandó a don Pablo Morillo y le quitó la cabeza a todos los intelectuales que podían decir algo sobre el gobierno, sobre la forma del gobierno. Bueno, pensé que había hecho suficiente tiempo. Hombre, sí. Listo. Defiende la adopción de la Constitución federalista acudiendo a tres tesis de la filosofía política de Hume. Tesis que para el filósofo escocés son centrales en la concepción de lo que él llama la república perfecta. Hay una serie de textos políticos de David Hume, de hecho una serie numerosa de textos políticos de David Hume, donde él trata de exponer una visión cientificista de la política. Él cree que la política puede ser tan exacta como las matemáticas. Y en esa serie de artículos, él define lo que podría ser para él una república ideal, la mejor república posible. Pues, como los gringos siempre han creído que son lo mejor, muchos historiadores estadounidenses creen que el gobierno federal establecido en la Constitución de los Estados Unidos es una instancia de la república perfecta de Hume, y creen que Hume es el papá realmente de Estados Unidos, es el padre de la Constitución. Yo voy a defender una tesis un poco menos pretenciosa. Creo sí que James Madison, uno de los defensores de la Constitución estadounidense,
acude a una buena cantidad de ideas de David Hume para defender la aplicación del federalismo en Estados Unidos. Pero creo yo, esa tesis no implica que David Hume es algo así como el papá de Estados Unidos, como afirma de hecho varios historiadores reconocidos en Estados Unidos. Bien, entonces, la segunda tesis es sugerir una caracterización de la recepción en la Nueva Granada de dos momentos históricos del régimen estadounidense. Aquellos que corresponden a la ratificación del Acta de la Confederación y a la posterior adopción de la Constitución de los Estados Unidos. Parte de esta caracterización implica transar una disputa argumentativa entre nuestro prócer Antonio Nariño y el filósofo escocés. Suena muy raro porque pues, no hay evidencia de que Antonio Nariño haya leído a David Hume y la mayoría de sus escritos políticos, los de Nariño, estaban dirigidos más a sus coterráneos, particularmente a don Jorge Tadeo Lozano. Pero vamos a ver, eso es lo que quiero mostrar, esa crítica o varias de esas críticas que hace Nariño y los antifederalistas en general van al corazón de varias tesis muy importantes en la filosofía de David Hume. Así que con cierta pequeña ayuda uno puede mostrar cómo Nariño de hecho ataca a David Hume, aunque no lo haya conocido. Estuvieron muy cercanos en el tiempo porque David Hume murió en 1776 y en ese año Nariño tendría unos 11 añitos. Entonces, tal vez se conocieron, digamos, no se conocieron más bien, sino más bien Nariño tal vez oyó por ahí de Hume, pero no hay evidencia que lo compruebe. Veremos, sin embargo, que se puede hacer esa conexión. Listo. El Acta de Confederación y la Constitución de Filadelfia especifican dos estructuras de organización del gobierno de los Estados Unidos. Estas dos estructuras corresponden a dos momentos cumbres en el proceso de independencia de la nación norteamericana. El Acta de la Confederación, redactada entre 1776, cuando se murió Hume, y 1777, y ratificada formalmente solo hasta 1781, fue el primer intento de una constitución escrita en los Estados Unidos. La Constitución de Filadelfia, adoptada hasta 1787 y enmendada en varias ocasiones, fue originalmente pensada como un ajuste del Acta de la Confederación, pero se convirtió en una sustancial reestructuración de la misma. La interpretación convencional del Acta de la Confederación sugiere que el documento fue mayormente la definición de una débil unión entre estados, recientemente independientes y soberanos, para hacer frente a los embates del Imperio Británico, antiguo regente colonialista. La unión definida por el Acta es débil en cuanto que no establece un gobierno unificado y efectivo, pues no especifica en detalle los poderes y deberes de instituciones gubernamentales centrales ni la relación de estas instituciones con los estados y sus habitantes. Más bien, lo que hace este acta es establecer una suerte de liga o fraternidad de estados. La Constitución de Filadelfia, en cambio, define una fuerte unión entre los estados en cuanto que especifica la organización del gobierno de los Estados Unidos, no como una simple liga o confederación de estados, sino como una nación con instituciones gubernamentales centrales con poderes restringidos sobre los estados agregados a la Unión. Así, la Constitución define y delimita los poderes de las tres ramas del gobierno nacional. La rama legislativa, representada por un Congreso bicameral, la rama ejecutiva, liderada por un presidente, y la rama judicial, encarnada en la figura de la Suprema Corte. Además de delimitar los poderes del gobierno central, la Constitución atribuye poderes a los estados agregados a la nación, reconoce derechos fundamentales en las enmiendas y regula los vínculos entre los estados y el gobierno central, estableciendo de este modo una estructura de gobierno federal. O sea, hay un gran salto entre el Acta de Confederación, que solamente es una unión amigable entre estados que mantienen cierta independencia, y la Constitución de Filadelfia, que ya las une de manera más restringida. Dado que la Constitución de Filadelfia es una obra resultado de creación colectiva, es difícil discriminar sus orígenes ideológicos. Sin embargo, hay varias razones para creer que el pensamiento político de David Hume influyó notablemente en la redacción de la Constitución. En efecto, James Madison, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y el padre de la Constitución, fue un ferviente lector de los ensayos políticos de Hume. De hecho, en su defensa de la Constitución, particularmente en el Federalista número 10, que fue una colección de ensayos por parte de una buena cantidad de políticos e intelectuales
federalistas, que trataron de resolver el debate que aquí no se pudo resolver a base de argumentación y defender la aplicación de la Constitución Federal. Madison hace un uso frecuente de conceptos e ideas sugeridas en varios ensayos del filósofo escocés. Es probable que la influencia de Hume en la defensa madisoniana de la Constitución se refleje también en la redacción de esta. Aunque es normalmente aceptado que las ideas políticas de Hume influenciaron las ideas que subyacen a la Constitución, es materia de debate el alcance que estas ideas finalmente tuvieron en el cuerpo de la Constitución, específicamente en la definición de la particular estructura de gobierno federal allí consignada. Con respecto a este debate defenderé una tesis minimalista acerca de la supuesta influencia de la filosofía política de David Hume en el espíritu de la Constitución americana. Independientemente de si la Federación de los Estados Unidos es una instancia o no de la República Perfecta de Hume, como la afirma Douglas Adair, la tesis minimalista que deseo sostener es que la defensa de Madison de la Constitución depende fuertemente de al menos 3 tesis de Hume. La primera es que la idea de que las facciones son las causas de los mayores conflictos en los gobiernos. Esa es una idea que sostiene David Hume y de hecho la sostiene en una buena cantidad de sus artículos, particularmente en 2, en La República Perfecta y en que la política puede ser reducida a una ciencia. 2, la idea de que el establecimiento de un gobierno republicano en un país extenso, aunque es difícil, preserva al país de los peligros de las facciones. O sea, la primera idea es decir, el mayor peligro para una república son las facciones, grupos minoritarios, aquí hay un montón, paramilitares, guerrilleros, BACRIM, y al parecer, dicen algunos juristas. Y la segunda idea es que la mejor forma de evitar las facciones es establecer una república en un extenso territorio. La tercera idea es la idea de que la bondad o maldad de un sistema de gobierno libre, qué tan bueno sea ese gobierno, no depende de los estados mentales de las personas o de los administradores, es decir, no depende de sus creencias, deseos, pasiones, sino más bien, dice Hume, depende del espíritu de la Constitución o depende de cómo sea diseñada su Constitución. Una Constitución muy bien diseñada puede ser aplicada para hacer que una nación sea grande, así todos sus habitantes sean malvados, corruptos. Esa es una tesis minimalista acerca de la influencia de Hume, o sea que Madison se apega a esas 3 tesis, pues aunque es compatible no implica la tesis fuerte de que Hume es el verdadero padre de la Constitución americana. Bien, la tesis minimalista, voy a explicar por qué Madison se acoge a esos 3 puntos. En el Federalista número 10, Madison argumenta a favor de la adopción de un sistema republicano federalista, como el definido en la Constitución de Filadelfia para los Estados Unidos. De acuerdo con Madison, una república es una democracia representativa en la que el pueblo delega al gobierno a un conjunto de ciudadanos elegidos por los demás. La república, en este sentido, se opone a una democracia pura, en la que el gobierno es asumido por todo el pueblo. En una república federal, los intereses generales o nacionales son asociados al gobierno central, mientras que los intereses más particulares o locales se encargan a los gobiernos asociados o federados. La argumentación de Madison comienza con la formulación de un criterio para la adopción de sistemas de gobierno libre. Este criterio es que el sistema de gobierno libre que merezca ser adoptado debe ser tal que controle o prevenga en mayor medida los efectos nocivos de las facciones. Ahí ya se ve cómo Hume está por debajo de la argumentación de Madison. En otras palabras, entre varios sistemas de gobierno es preferible aquel que sea máximamente antifaccioso. He aquí un primer elemento humeano en la defensa de Madison, pues el criterio de Madison entraña una de las ideas centrales de la filosofía de Hume. Esta es la idea de que justamente las facciones son la causa de los mayores conflictos en los gobiernos. Y cito a Hume, dice, las facciones subvierten el gobierno, hacen las leyes impotentes y engendran las más fieras animosidades entre hombres de una misma nación, que se deben ayuda y protección mutua. Y lo que debería ser más odiosos a los fundadores de partidos es la dificultad para extirpar tan mala hierba una vez que se arraiga en un Estado.
Esa afirmación la hace David Hume en un escrito justamente llamado así, de los partidos. Bien, una facción, según Madison, es un conjunto de ciudadanos que pueden conformar o bien una minoría o bien una mayoría. La facción se agrupa por una pasión o interés común y sus efectos vulneran los derechos, perdón, sus actos. Los actos de la facción vulneran los derechos de otros ciudadanos o los intereses generales de la comunidad. Para evitar los peligros de las facciones es necesario atacar sus causas o atacar sus efectos. Si uno quiere acabar con las facciones, dice Madison, debemos acabar o bien con lo que causa las facciones o bien con los efectos que crean ellas. Para evitar los peligros, como digo, hay que atacar sus causas o efectos, pero solo hay dos formas de evitar que se formen facciones y así de atacar sus causas. La primera es eliminar las libertades dadas a los ciudadanos. La segunda es hacer que los ciudadanos de algún modo, voluntariamente, tengan las mismas pasiones, creencias o intereses. Ambas cosas son absurdas. No se puede eliminar completamente las libertades individuales, porque se supone, la idea es implantar un gobierno libre, y tampoco se puede pretender hacer que todas las personas, aunque Facebook ha sido una buena labor al respecto, tengan los mismos intereses, deseos, pasiones, ¿no? La única forma entonces de reducir los peligros de las facciones es atacar sus efectos, según Madison. Y de los gobiernos libres, los únicos que atacan los efectos nocivos de las facciones son las democracias puras y las repúblicas. Cuando las facciones son minorías, tanto en las democracias puras como en las repúblicas, los efectos nocivos de esas facciones pueden ser reducidas por medio del voto regular de la mayoría, cuando funciona el sistema de votación, por supuesto. Sin embargo, cuando una facción es una mayoría, una democracia pura no es capaz de enfrentar sus efectos perniciosos. De este modo, la única esperanza de un gobierno libre que evite los peligros de las facciones en una nación tan extensa como los Estados Unidos es un gobierno, dice Madison, republicano. Según Madison, solo una república puede prevenir los peligros de las facciones, tanto cuando son minorías como cuando son mayorías. Ya vimos cómo una república puede evitar los peligros de una facción minoritaria a través del voto. Una república también puede evitar los peligros de una facción mayoritaria si, según Madison, se extiende sobre un vasto territorio, que es una noción, es una idea muy extraña, pero Madison tenía esta idea que si hay unas facciones mayoritarias, extender la república sobre un vasto territorio hace muy difícil que ellos puedan comunicar sus ideas e invadir otros territorios. Es rara, pero suena, o al menos sonaba en esa época, sensata. La premisa de que una república extendida sobre un vasto territorio permite alejar los peligros de las facciones es una premisa que también se encuentra en Hume, no es una idea de Madison, es Hume. Y es así un segundo elemento humeano en la defensa de Madison. Cito a Hume: concluiremos el tema refiriéndonos a la falsedad de la opinión tan difundida de que ningún gran estado como Francia o Gran Bretaña podrá nunca ser transformado en república, pues esta forma de gobierno solo puede instaurarse en una ciudad o pequeño territorio. Parece que lo cierto es más bien lo contrario. Aunque resulta más difícil construir un gobierno republicano en un país extenso que en una ciudad, una vez instaurado es más fácil conservarlo firme y armónico sin tumultos ni facciones. Las razones de Hume son básicamente las mismas de Madison. Una facción mayoritaria en un territorio extenso difícilmente puede extender su ideología y dominar el resto. A pesar de esta coincidencia ideológica, no es claro si los dos autores coinciden también en qué tan extenso debe ser un territorio para aprovechar los beneficios de una república. Y vamos a ver que el mismo debate surgió en la Nueva Granada. La Nueva Granada era un poco más extensa que lo que es ahora Colombia, pero igual tenían el mismo problema. Pensar si en un vasto territorio se podía aplicar o no una constitución como la gringa. Madison considera la extensión de la unión de las antiguas colonias británicas en América y Hume toma como ejemplos a Gran Bretaña y Francia. No es evidente si este último también defendería la aplicación de una república en una nación tan extensa como la de Madison. Lo que es claro es que si la premisa de Hume es falsa, la argumentación de Madison sería despojada de una de sus premisas centrales, pues esta premisa le permite concluir que la adopción de una república permite alejar no solo los peligros de las facciones minoritarias, sino los peligros de las facciones mayoritarias, que es una de las argumentaciones más fuertes de Madison a favor del federalismo. Bien, una de las dificultades de establecer una república tiene que ver con el número de electores. Según Madison, si el número de electores es muy amplio, los representantes estarán muy poco familiarizados con los intereses y necesidades locales.
mientras que si el número de electores es muy reducido, los representantes estarán más comprometidos con los intereses locales y descuidarán los intereses generales o nacionales. Esta dificultad se resuelve, según Madison, al nivel del diseño de la Constitución para la República. Me explico. Si la Constitución de la República es federal, velar por los intereses nacionales será tarea del gobierno central, mientras que velar por los intereses locales será asunto de los gobiernos estatales. En una Constitución federal no se descuida ninguno de los dos tipos de intereses. De esta forma, si Madison está en lo cierto, una Constitución republicana federal define la estructura de gobierno más conveniente para un país tan extenso como Estados Unidos. Uno de los rasgos más importantes de la defensa de Madison de la Constitución federal es que su argumentación no descansa en consideraciones individualistas, es decir, consideraciones acerca de los estados mentales de los administradores o los habitantes de ese estado. No habla acerca de cómo el gobierno va a depender de las creencias, deseos, intenciones, pasiones de sus habitantes o administradores. Más bien descansa en consideraciones acerca de lo que define una estructura de gobierno, es decir, en su constitución. El argumento de Madison, si correcto, no hace depender la bondad del sistema de gobierno federal sobre las opiniones y pasiones de sus administradores, sino de las directrices de la Constitución. Este rasgo es soportado por otra de las ideas de la filosofía política de Hume, una idea que el mismo Hume utiliza para soportar una visión cientificista de la política. La idea en cuestión es que la bondad o maldad de un sistema de gobierno libre no depende de los estados mentales, creencias, pasiones, deseos de sus gobernantes o administradores, sino del diseño de su Constitución. En palabras de Hume, los gobiernos absolutos dependen grandemente de la administración y este es uno de los más graves inconvenientes de tal sistema. Pero un gobierno republicano y libre sería un absurdo si los frenos y controles previstos en la Constitución no tuvieran verdadera influencia y no hiciesen conveniente, incluso para los malvados, mirar por el bien público. Tal es la intención de estas formas de gobierno y tales sus efectos reales cuando se hallan sabiamente constituidas. Mientras que son fuente de todo desorden y aún de los más negros crímenes, si en su concepción y trazo originales faltan capacidad o honestidad. Tan grande es la fuerza de las leyes y de las diversas formas de gobierno y tan escasa su dependencia del humor y el temperamento de los hombres, que a veces se pueden deducir de ellas consecuencias tan generales y ciertas como las de las ciencias matemáticas. De hecho, probablemente Hume sea uno de los pioneros de una metodología de investigación en sociología que se conoce como holismo metodológico. La idea de explicar los estados o las corporaciones o los institutos en términos no de los estados mentales de los individuos, sino verlos como más allá de la suma de los individuos que los componen. O sea, se adelantó a beber un par de años, ¿no? Unos añitos. Vamos a ver que Nariño se va a anteceder también al individualismo. Él propone que no, que el Estado se debe entender en términos de, debe tener en cuenta los estados mentales de sus gobernantes. Bien. En conclusión, la defensa madisoniana de la Constitución está fuertemente vinculada al menos 3 ideas de la filosofía política de Hume, como las que hemos descrito. Lo que va a mostrar a continuación es cómo a partir de la defensa, o más bien del ataque que hace Nariño, entre otros, al federalismo, tratan de destruir, bueno, de hecho, la mayoría de las tesis las ponen en jaque, aún sin conocer a Hume, pero sobre todo atacan la tercera, que va a ser propiamente el ataque de Nariño. Bien. La Revolución Norteamericana, que permitió la independencia de 13 colonias británicas, fue ampliamente admirada y tomada como ejemplo a seguir en la América española, y fue causa de preocupación en la metrópoli, pues la independencia de Estados Unidos era vista en ese momento, y de hecho fue así, el principio del fin del régimen colonial. La influencia de la independencia de Estados Unidos no se limitó a alimentar el espíritu de la independencia del Nuevo Mundo, también tuvo consecuencias políticas en el Viejo Mundo, pues el fuego de la Revolución Americana encendió la chispa que produjo una explosión en serie de revoluciones. La Revolución Francesa, que mucha gente cree que fue anterior a la americana, no es cierto, primero fue la americana, y los franceses dijeron, oh, si hicieron la revolución los gringos, nosotros también. Y de hecho, gracias a la Revolución Francesa, nosotros tenemos, o tuvimos, esta libertad sin lucha, ¿no? Gracias a Napoleón. También facilitaría los movimientos independentistas en Haití, la Revolución Española,
que permitiría en parte la inusitada vacante en la regencia española de la Nueva Granada. Justamente fue esa liberación sin sangre. A pesar de la admiración generalizada, la recepción en la Nueva Granada del sistema de gobierno de los Estados Unidos no fue uniforme. Así se evidencia en las dos corrientes de opinión que lideraban, por un lado, don Miguel de Pombo, que es muy poco conocido en la literatura colombiana, pero Miguel de Pombo, de hecho, fue uno de los primeros, hizo una de las primeras traducciones al español de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Por un lado estaba don Miguel de Pombo, que una cabeza notable, entre otras cosas, porque la perdió en la Reconquista. Pablo Morillo le cortó la cabeza en 1816. Don Antonio Nariño, que conservó su cabeza, era justamente el bando contrario. Él era un optimista defensor de la... No, era sin duda un crítico acérrimo de la conveniencia de la adopción del federalismo estadounidense. Bien, aunque me encuentro de acuerdo con el profesor Parra, profesor Lisímaco Parra, que tiene un interesante artículo acerca de cómo fue recibida la Constitución de Estados Unidos en la Nueva Granada. Me encuentro de acuerdo con él en que los representantes de estas corrientes no siempre aciertan a delimitar con precisión la diferencia entre el régimen del Acta de la Confederación y el régimen de la Constitución de Filadelfia, lo que se evidencia en el hecho de que suelen usar intercambiablemente los términos confederación, que se aplica más bien a la Liga de Naciones, y federación, por otro lado. Tanto Nariño como Miguel de Pombo y casi todos sus contemporáneos creían que federación y confederación eran más o menos lo mismo. El profesor Lisímaco dice, no, esta gente no entendió de qué se trataba. Yo creo, sin embargo, que hay una explicación más caritativa de por qué ellos usan imprecisamente esos dos términos, que tiene que ver porque en Estados Unidos también había un debate sobre eso, en ese momento. Ahora los términos para nosotros son muy claros, una cosa es confederación, otra cosa es federación, pero incluso en el seno de la Unión Norteamericana habían grandes debates acerca de los términos, de qué significaban. Así que si ellos incomprendían, Nariño y los demás neogranadinos, si Nariño y los demás neogranadinos no comprendían esos términos, no era por brutos, como sugiere el profe Lisímaco, sino porque no había una comprensión sobre esos términos en esa época. Bien. Finalmente deseo señalar cómo los ataques de Nariño y otro gran intelectual, Azuero, pueden interpretarse como ataques a una de las ideas de Hume, estrechamente relacionada con la defensa madisoniana, o sea, la que ya he insistido aquí, la tercera idea. Bien, la principal defensa federalista de Miguel de Pombo, el bando federalista, consiste muy esquemáticamente en dos pasos. Primero, señalar la prosperidad que ha logrado la nación del norte luego de la adopción de su constitución, y segundo, establecer con una minuciosidad apenas tolerable las numerosas similitudes políticas, sociales, culturales, económicas, geográficas, hasta climáticas. Habla del color de piel incluso en algunos casos, que la gente de Popayán se parece mucho a cierto color de piel en Estados Unidos. O sea, similitudes que realmente no son relevantes para hablar de una forma de gobierno, pero él cree que cualquier cosa vale. Incluso climáticas, dice, hay ciertas similitudes climáticas que hacen que el sistema federalista funcione, ¿no? Dadas esas similitudes, de Pombo supone no hay nada que impida la adopción del federalismo en la Nueva Granada y que además devenga en una similar o mejor situación de prosperidad que aquella en la que se encuentra la América británica. Sin duda alguna, él amaba la Constitución, se nota que la tradujo. Una de las razones para pensar que de Pombo no tiene una comprensión cabal del concepto de federación definido por la Constitución americana tiene que ver con lo que él considera una ventaja de la instauración del federalismo, a saber, la posibilidad legal de la secesión, de la separación. Sin embargo, podríamos estar en peligro de cometer un anacronismo al juzgar que de Pombo comprendió erróneamente el concepto de federación. Veamos por qué. La Constitución de Filadelfia no contiene ningún aviso explícito al respecto de la legalidad o ilegalidad de la secesión. El concepto de federación, tal como es definido por la Constitución de Filadelfia, no es preciso en el tema de la secesión, aunque la ilegalidad unilateral de la secesión es uno de los aspectos que delimita precisamente la frontera entre confederación y federación. Este aspecto solo fue oficial y explícitamente reconocido luego de la Guerra Civil Norteamericana, que fue tiempo después de la aplicación de la Constitución. Antes de la Guerra Civil, la legalidad de la secesión era un constante objeto de debate,
incluso en el seno mismo de la Unión y en el frente declaradamente federalista. Madison defendía que la secesión era ilegal, pero por otro lado, otro de los padres fundadores de Estados Unidos, Gouverneur Morris, afirmaba que la secesión debería ser perfectamente legal, ¿no? Así, la confusión conceptual entre confederación y federación no era exclusiva de los neogranadinos, también estaba presente en el seno de la Unión norteamericana, lo cual sugiere fuertemente que la confusión conceptual no era tanto consecuencia de la ignorancia del colombiano como neogranadino, como da a entender el profesor Parra, sino más bien consecuencia del hecho de que el concepto mismo de federación en esa época era impreciso. Bien, vamos a Nariño y Azuero, ahora sí. Nariño y Azuero contra Madison y Hume. Independientemente de si los neogranadinos comprendieron o no la noción de federación o confederación, hay elementos en sus críticas antifederalistas que pueden ser usados para atacar uno de los supuestos humeanos de la argumentación federalista de Madison. De hecho, Madison es muy importante en Estados Unidos justamente porque esa argumentación que él da en el Federalista 10 fue básicamente la que fue acogida por los demás, por sus iguales para adoptar la Constitución. Atacar los cimientos del federalismo es atacar el federalista número 10, el texto de Madison es atacar los cimientos del federalismo, así que muchas veces, alguna vez hablando de esto con un profesor estadounidense me decía que estaba cometiendo algo así como un sacrilegio, y más sugerir que un colombiano pudiera atacar algo así como un sustento argumentativo del federalismo gringo. Decía, no, el horror, pero vamos a ver, o eso quiero mostrar, se puede. Listo, el supuesto en cuestión es la ya mencionada idea de que la bondad o maldad de un sistema de gobierno federal no depende de los estados mentales de sus administradores, sino de las directrices de su constitución. Hemos visto que la misma tesis, pero generalizada a todo sistema de gobierno libre, es también sostenida por Hume. Dado que la tesis general de Hume implica la tesis de Madison, cualquier ataque que se haga a la tesis de Madison es ya un ataque a la tesis de Hume. En lo que resta de esta parte del texto intentaré mostrar cómo Nariño y Azuero pueden realizar dicho ataque. Un ataque, por cierto, intercontinental, que están bastante separados. Nariño nunca pone en cuestión que los lineamientos de la Constitución de Filadelfia sean lo que mejor le conviene al gobierno de Estados Unidos. Lo que cuestiona Nariño a los federalistas neogranadinos y especialmente a don Jorge Tadeo Lozano, que en casi todos sus escritos en La Bagatela, en el periódico que fundó Nariño, sus ataques van dirigidos a don Antonio Nariño, a don Jorge Tadeo Lozano. Lo que critica Nariño es que hay un salto inferencial, están saltando muy fácilmente, haciendo un salto que no deberían hacer a partir de las bondades de la Constitución americana a su aplicabilidad en la Nueva Granada. Para ilustrar el salto inferencial, Nariño en la Bagatela número 16 emplea varias veces una analogía que me gusta llamar la analogía del vestido, porque literalmente habla de vestidos, compara vestidos con constituciones. La analogía funciona de este modo, dice Nariño: no basta que la Constitución del Norte sea la mejor, es preciso que nos muestre que estamos en estado de recibirla. Y esto jamás lo podrá usted probar. Bien puede un vestido ser lúcido, brillante para un hombre rollizo y de una estatura grande, y ridículo y pantomímico para uno flaco y de estatura mediana. Usted conoce el vestido, ¿no? Pero no a las personas a quien se lo quiere poner. Y yo, pobre diablo, autor de bagatelas, hago este sencillo raciocinio. La Constitución de los Estados Unidos es la más perfecta que hasta ahora se conoce. Una Constitución tan perfecta para ser adoptada exige luces, virtudes y recursos que nosotros no tenemos. Luego, no estamos en el caso de aplicárnosla. Es un silogismo impecable. De hecho, Nariño, en varios artículos de la Bagatela, construye silogismos bastante aristotélicos, lo que da a entender que sabía mucho de lógica y argumentación, porque en esa época pues Aristóteles todavía era lo último en guarachas en cuanto a argumentación. En algunos lugares todavía se cree que lo es, pero ya no, claramente no. Pero él sabía muy bien de argumentación, y de hecho varios
varios escritores españoles de la época de Nariño, que sobrevivieron a los embates de las revoluciones, escribían que la independencia del Nuevo Mundo empezó en la biblioteca de Nariño, quien entre otras cosas fue el que primero tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Entonces, dicen que la independencia empezó en la casa de Nariño y particularmente en su biblioteca. Bien, para Nariño, del simple hecho de que un vestido se ajuste perfectamente al cuerpo de un hombre, no podemos inferir que se ajustará perfectamente a nuestro cuerpo. Asimismo, del simple hecho de que la Constitución Federal se ajuste al pueblo estadounidense, no podemos inferir, como lo hacía don Jorge Tadeo, don Miguel de Pombo, no podemos inferir que se ajustará al nuestro, ¿sí? Del simple hecho de que la Constitución Federal se ajusta al pueblo estadounidense, no podemos inferir que se ajustará al pueblo de la Nueva Granada. La única manera de saber, antes de medirnos un vestido, o sea, a priori, que también se ajustará perfectamente a nuestro cuerpo, es saber, es saber si tenemos ciertas similitudes relevantes. En el caso del vestido, si tenemos las mismas medidas, ¿no?, con el hombre al que se ajusta el vestido. Del mismo modo, la única manera de saber a priori que el sistema federal de los Estados Unidos le conviene a la Nueva Granada es saber si la Nueva Granada y los Estados Unidos tienen similitudes relevantes. Según Nariño, no existen tales similitudes relevantes y en consecuencia el vestido de la Constitución gringa luciría ridículo y pantomímico en la Nueva Granada. Ahí es muy importante notar, no tengo mucho tiempo para eso, pero como este debate acerca de la aplicación de sistemas federales o no, es un debate estrictamente filosófico porque se hacía en terrenos a priori, tanto en Estados Unidos con Madison y los demás padres fundadores, era un debate acerca de la aplicabilidad de un sistema, no acerca de si funcionó o no, sino un debate a priori acerca de su aplicabilidad, es un debate puramente filosófico. Y el hecho de que lo haya alimentado Hume muestra que incluso antes de que se diga que, mucho después, que los filósofos no cambiaban el mundo, este es un muy buen ejemplo de cómo Hume cambió el mundo. Casi que constituyó a los Estados Unidos y a partir de ahí, casi que todo lo que conocemos ahora en términos geopolíticos se debe a esas decisiones puramente filosóficas, ¿no?, debates puramente filosóficos. Bien, entre las similitudes que según Nariño se deben encontrar entre la Nueva Granada y los Estados Unidos para que a la Nueva Granada le luzca la Constitución Federal, se encuentra una que se relaciona con los gobernantes o administradores. Según Nariño, la Nueva Granada carece del personal calificado necesario para ejercer la administración de un gobierno federal. De hecho, casi que literalmente dice que en la Nueva Granada hay mucha gente bruta y que en los estados que supuestamente conformarían la Unión no hay hombres notables. La mayoría de los hombres notables, dice él, están en el centro. Y eso después le sirvió a don Pablo Morillo para acabar con los intelectuales. Él creía que la revolución era una revolución, dice literalmente, de doctores. Como esta es una revolución de doctores, ahí es que acabar con los doctores. Entonces, si ya antes de la Reconquista no había intelectuales, imagínense después de la Reconquista. Nada, no había nada que hacer. Si la teoría de las similitudes relevantes de Nariño... No solo no hay un número suficiente de funcionarios con las capacidades intelectuales, no hay personal con la suficiente afirmación, y dice él, y el personal con la formación suficiente, y aquí de nuevo le manda pullas a don Jorge Tadeo, el personal con la formación suficiente es extremadamente dogmático y renuente a los cambios. Sin duda Nariño era un visionario, porque eso no ha cambiado mucho. Si la teoría de las similitudes relevantes de Nariño es cierta, la conveniencia o inconveniencia del gobierno federal dependerá en gran medida tanto del número de los posibles administradores como de sus creencias, pasiones e intereses. Esto significa que, si Nariño está en lo cierto, es falsa la tesis de Madison de que la bondad o maldad de un sistema de gobierno federal no depende de los estados mentales de sus administradores, sino de las directrices de su constitución. Y por consiguiente también es falsa la tesis de Hume generalizada a todo gobierno libre. Esa es, en estricto sentido, la crítica que hace Nariño. Está muy bien su vestido, pero no es suficiente con que el vestido sea lindo abstractamente. Tenemos que saber
que hay unas similitudes relevantes entre los estados donde funciona y los estados donde supuestamente se pretende aplicar. Sin esas similitudes relevantes, no importa lo que usted o cómo defina la Constitución, no va a funcionar simplemente. Bien, nótese que la crítica de Nariño es pertinente incluso si el concepto de federación no es diferenciado con precisión del concepto de confederación. Nariño solo señala un vacío inferencial entre la afirmación de la pertinencia del sistema federal en Estados Unidos, sea lo que sea que signifique federal, y la afirmación de la pertinencia del sistema federal en la Nueva Granada. ¿Sí? Solo dice, del hecho de que sirva en Estados Unidos no significa que sirva en la Nueva Granada. El vacío inferencial existe tanto en el caso en que se considere la aplicabilidad de un sistema confederado, como en el caso en el que se considere la aplicabilidad de un sistema federal. Si Nariño no entendió cabalmente el concepto de federación, todavía su crítica evidencia un vacío en la defensa federalista de Madison y su aplicación en el contexto de la Nueva Granada. Yo insisto mucho en el tema de que los neogranadinos no entendieron erróneamente, porque una buena cantidad de las críticas que se hace a los antifederalistas justamente viene de esa fuente. Como, si Colombia hubiera aplicado un sistema federal, si hubieran entendido el concepto, hubieran sabido bien. Pero ese no era el problema. Ellos entendían muy bien, al menos en el significado que tenía en esa época el concepto de federación y confederación, ¿no? Lo que faltaba en Colombia, como seguramente todavía falta, es cierto interés en generar cambios a partir de debates argumentados. En Estados Unidos eso sí funcionó, porque el federalista, las revistas federalistas fueron textos que se leyeron, que se discutieron y se tomaron decisiones al respecto. Aquí no había nada como eso, no hubo un debate argumentado. Cuando se intentó, se resolvió a bala, ¿no? Entonces, no es tanto que haya fallado la aplicación porque no entendieron, sino porque no había debate, simplemente. Por su parte, la crítica de Azuero tiene un componente negativo y uno positivo. El componente negativo consiste en mostrar la inaplicabilidad del sistema federal en la Nueva Granada. El componente positivo es un intento por mostrar que las ventajas que el sistema federal tiene pueden ser superadas si se adopta un sistema de gobierno federal aún más agraciado que el de Estados Unidos. Azuero, de hecho, era demasiado romántico porque él creía que incluso podía mejorar la Constitución de Estados Unidos conservando su aspecto federal y aplicándola a Colombia y ser una potencia aún más grande que Estados Unidos. Algunos lo vieron como un loco, pero es decir, hay que leerlo, pero todavía se considera como alguien demasiado romántico como para ser tenido en cuenta. Yo me enfocaré más bien en el componente negativo de la crítica de Azuero. La argumentación negativa de Azuero tiene una forma distinta a la crítica de Nariño, pero también emplea consideraciones acerca de los administradores del gobierno para rechazar la aplicabilidad del sistema federal. Aproximadamente, porque Azuero no es tan sistemático como Nariño, aproximadamente el razonamiento de Azuero es el siguiente. Para obtener las ventajas del sistema federal, este presupone la división de la nación en muchos estados, pero no se puede dividir a Colombia, la provincia que en ese entonces era la provincia de Quito, de Venezuela, de la Nueva Granada, en muchos estados. Luego, Colombia no puede obtener los beneficios del sistema general. Pero entonces, ¿por qué la Nueva Granada no se podría dividir en muchos estados? Las razones de Azuero para la primera premisa se relaciona con la idea de que la unión de pocos estados no garantiza la unión permanente ni un sano balance de poder. Él tenía esta idea de que una federación de 3 estados era un chiste. Una federación fuerte dependía de la creación de una buena cantidad de estados y la Nueva Granada ciertamente no estaba en condiciones para separar aún más las provincias de Quito y Venezuela y justamente la de la Nueva Granada. Así pues, Colombia no puede obtener, dice, los beneficios del sistema federal. Bien, dice Azuero, pero ¿habrá quien se persuada que podemos hoy dividir a Colombia en 8, 10 o 2 estados independientes? Pensamos que no habrá uno solo que lo crea seriamente. En la vez pasada, y así literalmente escribe Azuero, en la vez pasada, es un poco como el de, ¿cuál era la expresión? En tratándose, él dice, en la vez pasada, palpamos demasiado que no había en la mayor parte de las provincias hombres para las legislaturas, para los tribunales de justicia, para el gobierno y aún para los destinos indispensables. No hay personal, sencillamente. Azuero llama la atención sobre algo que Nariño ya había notado, la conveniencia e inconveniencia de
o en conveniencia de un gobierno federal o confederado no depende solo de las directrices de su constitución, también depende de sus administradores, de sus opiniones, pasiones, intereses y conducta, contrario a lo que pensaban Madison y Hume. Aunque nunca se enfrentaron en vida y no hay indicios de que Nariño haya conocido la obra de Hume, es claro, no obstante, que el ataque de Nariño al federalismo neogranadino pone en jaque las pretensiones cientificistas del filósofo escocés. No solo critica a los neogranadinos federalistas, critica a los federalistas gringos y critica la filosofía política de Hume, sobre todo esa pretensión de Hume de reducir la política a consideraciones que no tienen que ver con las mentes humanas. Para Hume ese era el camino más fácil para hablar de una política como ciencia. Si la política puede ser descrita en términos que no impliquen hablar de las creencias, deseos, pasiones de la gente, sería mucho más fácil hacer predicciones y explicaciones de la conducta de estados. Pero si Nariño tiene razón, es imposible hacer política sin considerar los estados mentales de las personas. Como digo acá, si Nariño está en lo cierto, las generalizaciones acerca de la naturaleza de los estados que Hume pretendía trazar con precisión matemática deben ser tamizadas por las menos precisas y menos estables consideraciones sobre las convulsas mentes humanas, y en Colombia, sobre todo, convulsas. Eso es todo. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.